Muy bien, una vez más con ustedes saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted bendecido, sea usted animado y que la palabra del Señor pueda llenar su corazón y las dudas y los temores puedan disolverse, porque la palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor es el agua de vida que refresca nuestro corazón, nuestra mente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la oración de bendición según Hechos 1:14, o del 12 leemos, donde nos dice de esta manera: entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, mirando la historia, mirando el trasfondo bíblico, queremos decir que, primeramente, cuando Jesús resucita, a los 40 días, Él es arrebatado al cielo y luego ellos quedan allí en Jerusalén. Viene el ángel, los motiva, los consuela, ellos creen y vienen, dice, a Jerusalén desde el monte de los Olivos o del monte del Olivar, que aquí nos dice, y estaban ellos juntos allí en el aposento alto. Ellos estaban allí orando por un espacio de 10 días. Ese es el tiempo que ellos estaban orando allí, ¿no? Unidos allí, juntos. Estaba todo el apostolado. Aparte de ello estaban las mujeres que eran cercanas al ministerio de Jesús, y muchos otros también que, bueno, sus nombres no menciona la Biblia, pero muy posiblemente estén allí reunidos, por decir aquellos que fueron sanados, aquellos que de alguna manera pues fueron personas que recibieron bendiciones de parte del Señor, estuvieron reunidos allí. La Biblia no lo vemos aquí específicamente el tiempo, pero se deduce que fue Jesús. Ellos tuvieron 10 días hasta que llegue el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. Entonces, eso está indicando y nos muestra que no estaban ellos lamentándose, que así como en la primera oportunidad, Pedro, Juan y 7 discípulos se fueron nuevamente a sus quehaceres antiguos, sino que ellos ya creyeron. Ellos realmente ahí ya estuvieron ya más convencidos de lo que el Señor les había hablado, de que su reino no era de este mundo. Entonces el hábito de ellos era la oración. Ellos habían sido enseñados por Jesús. Ellos aprendieron a orar. Es una de las bendiciones muy importantes que se recibe a través de la oración. Era necesario orar porque aún los enemigos que crucificaron al Señor estaban todavía quizás allí al acecho, porque de alguna manera querían desaparecer totalmente, que no se hable de Jesús en esos tiempos. Pero ellos, ¿por qué oraban? Porque Jesús les había enseñado. Les dijo que debían orar. En Lucas capítulo 24, ahí vamos a ver que el Señor enseña a orar a sus discípulos. Lucas 24, en el versículo 52, nos vemos de esta manera. Dice ahí: y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Una forma de orar es levantando las manos. Ellos también sabían orar. Después también les dijo, ahí cuando le vinieron y le preguntaron, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque Juan enseña a orar a sus discípulos. Entonces Jesús le dice que los reúne y los lleva a un lugar y le dice: cuando oren, no hagan vanas repeticiones, no estén perdiendo el tiempo ahí, sino que pidan con confianza y oren así. Le dijo, no le enseñó a orar el Padre Nuestro. Eso lo vamos a ver ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿no? Más antes está, el 7 dice: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosas tienen necesidad, antes que vosotros le pidan. Vosotros pues oraréis así, le dice, ¿no? Le enseña a orar el Padre Nuestro. Entonces eso era la oración modelo, ¿no? Del 9 al 12, era la oración modelo que el Señor enseña a los discípulos en la oración. Entonces ahí vemos que les enseñó, porque Él dio ejemplo. Él dio ejemplo de oración. Él no está pues hablando lo que no hacía. Él está quizás enseñando lo que Él mismo hacía.
En otras palabras, predicaba con el ejemplo. Cuando vemos que él comienza a elegir sus discípulos, él dice que oraba al Señor, ahí en Lucas capítulo 6, dice de esta manera: aconteció un día de reposo, el versículo 12, 6:12 de Lucas: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, hacía sus vigilias. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos allí, había que iniciar una gran labor, y él se puso en las manos del Señor la causa y comenzó a llamar. Dice que él madrugaba a orar. Muy de mañana él iba a la oración, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice esto: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En otras palabras, estamos viendo que él dio ejemplo de la oración. Es que la oración es una herramienta fundamental por la cual pues nos acercamos al Señor, nos expresamos nuestra necesidad, entramos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Entonces encontramos la paz, la seguridad, nuestro corazón se tranquiliza de las preocupaciones, porque sabemos que hemos puesto en las manos de un ser superior todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades y preocupaciones. Por eso la oración es una bendición. Entonces ellos oraban, ¿no? Ellos vinieron ahí, versículo 13 de Hechos 1 dice, o 12 dice, ellos retornaron del monte y se pusieron a orar. Ahí vemos el versículo 13 y 14, estaban juntos allí orando en el aposento alto. No dice cuántos estaban, pero cuando nosotros vamos ya a Hechos capítulo 2, dice que estaban allí como 120, dice, como 120 estaban allí orando. Entonces ellos se habían acostumbrado a esa costumbre de la oración. Entonces, ¿qué aprendemos entonces de las personas que oran? Buen hábito. Nosotros también necesitamos eso. Usted necesita acercarse a Dios. Dice que la primera iglesia, ¿no?, oraba, dice, todos los días. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar quiere decir que estaban siempre allí unidos. Y orar así en grupo, orar con varias personas, produce un avivamiento. Realmente todos los que están presentes se edifican. Ahí en Hechos 4:24 leemos así: y habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Como ven, era una iglesia orante, era una iglesia que sabía la bendición de la oración. Ellos no se quedaron quizás lamentándose, no se quedaron tristes allí, sino que hicieron uso de la oración, porque ellos entendieron la necesidad de la oración. Ellos congregaban alrededor de Jesús cuando Jesús estaba presente. Ahí en Hebreos 4:10 es muy importante tener las herramientas para acercarse al Señor, y el Señor siempre va a responder la oración, y la iglesia va a ser bendecida cuando acostumbramos ese hábito de la oración. Hebreos capítulo 4 versículo 10 dice de esta manera, dice ahí, porque Él ha entrado en su reposo y también ha reposado sus obras como Dios las suyas. El 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando los discípulos estaban con el Señor, ellos oraban juntos y ponían su confianza en Jesús. Pero cuando ya no estaba, ellos ya ponían su confianza en Jesús, que ya estaba en el trono de la gracia. Entonces, ese es los momentos en que ellos aprendieron a orar, para confiar en las promesas que hizo favor. Como conclusión podemos decir que es muy importante que la iglesia ore, que siempre esté atento a la palabra que Él dijo, velad y orai, para que no entréis en tentación. Entonces también el apóstol Pablo aconsejaba y decía que debemos ser constantes en la oración. Entonces son armas, recursos que Dios pone para el creyente para poder acercarnos a Dios. Para que la oración sea una bendición en la vida de la iglesia, es necesario tener siempre presente que la oración del justo puede mucho. Entonces, iglesia del Señor, vamos a darle gracias porque Él es fiel y justo para perdonar aún
nuestras faltas y iniquidades. Oramos, bendito Dios. Gracias, Señor. Oh Dios Santo de la Gloria, permite, Señor, que tu pueblo, que tus hijos siempre busquen ese recurso que tú has dado para la oración y que de esa manera tu presencia se manifieste, que tu gracia divina inunde nuestro ser. No permitas que el enemigo nos distraiga por otras necesidades y otras cuestiones. Gracias, Señor Jesús, alabado es tu nombre. Bendice, Señor, a tu iglesia, en donde quiera que estén tus hijos, Señor. Allí, Señor, tu bendición llegue. Quizás están en viaje, quizás están en la sierra, quizás están en sus hogares. Donde quiera que se encuentren, Señor Jesús, allí tu bendición llegue sobre ellos, Padre. Sánale, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia. Fortalece su vida espiritual, Señor. Ayúdalos, Señor, para que se encaminen y suple sus necesidades, Señor. Quizás la economía, quizás la salud, quizás asuntos de familia. De repente hay cosas allí, Señor, pero tú has dado este tiempo, Señor, de cuarentena para buscarte más a ti. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos tu nombre y que tu palabra, Señor, siempre sea nuestro pan espiritual para fortalecernos cada día en nuestra andanza en esta tierra, Señor. Alabado es tu nombre, bendice el ministerio y bendice a tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, iglesia del Señor, estamos avanzando así con esta serie de la iglesia que estamos iniciando, el estudio del libro de Hechos. Entonces, por lo tanto, vaya usted también, haga el seguimiento para que puedas alcanzar también el conocimiento de la palabra en esta área. Por lo tanto, siempre esté atento, que por este medio estaremos haciendo llegarle algunas recomendaciones, indicaciones, ¿no? Para el próximo domingo, ¿no? Vamos a entrar en una oración de ayuno, ya a manera quizás congregacional, pero en los hogares. En cada hogar declaremos ese día de ayuno para poder estar siempre en comunión con el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que estemos orando también por el país, que estemos orando por nuestras autoridades, que no descuidemos la oración y que siempre sea, como dice la palabra, una oración de bendición. Gracias, hermanos, el Señor los bendiga ricamente. Vamos a cantar el himno número 9, Dulce Oración.